¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta nueva edición de El 30 Te Ayuda, este espacio que tiene por objetivo ser para usted una ayuda en materia de salud, en materia de ayudas sociales. Teníamos el pasado lunes justamente una iniciativa enfocada en una ayuda para un centro turístico familiar. El día de hoy, y como es habitual los días miércoles, vamos a estar conversando de materia salud y específicamente sobre una enfermedad que a nivel nacional existen 25.000 pacientes anuales que tienen este diagnóstico, el cáncer de próstata. Y adicionalmente, otra estadística que es preocupante es la mortalidad sobre esta enfermedad en nuestro país. 2.000 hombres se estima fallecen producto de esta patología. Hay otro punto importante respecto a esta enfermedad, porque el tratamiento, la mayoría de los hombres que siguen un tratamiento contra esta enfermedad es bueno. Sin embargo, el gran punto es el diagnóstico tardío. Para conversar sobre esta enfermedad, esta dolencia, estamos con María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier. ¿Cómo está, María José? Bienvenida. Buenas tardes, Matías, mucho gusto. Agradecer nuevamente la instancia que ustedes como canal nos generan a nosotros como centro de salud para poder educar a la comunidad de temas tan importantes como tú mencionabas, como el cáncer de próstata. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco esta enfermedad y vamos a comenzar definiéndola. ¿Qué es? Mira, importante mencionar que la próstata es una glándula que se ubica debajo de la vejiga y por delante del recto. Ya, esto es súper importante porque es una ubicación bastante especial que da señas del diagnóstico por algo que es tardío. ¿Ya? Esta glándula elabora parte del líquido que se ocupa para el semen. Es una glándula muy importante en la etapa reproductiva del hombre, pero lamentablemente es luego de esta etapa reproductiva, después de los 50 años, donde empieza a dar problemas con un crecimiento, ¿ya? Hay un crecimiento que es benigno, por así decirlo, fisiológico de la glándula de la próstata, que se observa en hombres sobre los 50 años, como te mencionaba, pero en algunos puntos se puede generar un cáncer, ¿ya? Este cáncer de próstata es un crecimiento descontrolado de las células, de células malignas que se encuentran aquí, y que lamentablemente tienen una alta tasa de metástasis. Y lamentablemente una de las metástasis más comunes que tiene el cáncer de próstata es a los huesos, que suele ser uno de los síntomas o alguna de las molestias por los cuales los pacientes comienzan a consultar. María José, ahora sobre esto mismo, ¿cuáles son los factores de riesgo justamente de padecer cáncer de próstata? Como tú mencionabas, el principal factor es ser hombre, ya, porque lamentablemente es una glándula que solamente se encuentra ubicada en el cuerpo masculino. La edad es un tema muy importante, ya, porque como yo decía, hay un aumento significativo del tamaño de esta glándula sobre los 50 años y lamentablemente en edades más avanzadas, 60, 65 años, es donde se hace la mayor cantidad de diagnósticos del cáncer de próstata. Así que el principal factor de riesgo es ser hombre y la edad en pacientes adultos mayores propiamente tal. ¿Ya? Grandes incidencias son sobre todo en promedio sobre los 72 años, la mayoría de los casos, por lo menos en Chile. ¿Ya? Otro de los factores de riesgo que lamentablemente está ligado a la gran mayoría de los cánceres en Chile y en el mundo es el antecedente familiar, pero en este caso es de primer grado, quiere decir algún hermano o padres. Abuelo ya es como un poco más lejano, pero sobre todo si hay un antecedente de un hermano o un padre con cáncer de próstata, aumenta notablemente el riesgo o la probabilidad de desarrollarlo. No, eso no quiere decir que sea hereditario. No, o sea, tiene un componente que puede ser hereditario, pero no quiere decir que sí o sí se va a desarrollar en una persona si tiene un antecedente del papá o del hermano. Perfecto. Y el otro factor de riesgo importante y que no siempre se suele mencionar es la raza, ya la raza afroamericana, la raza negra, por así decirlo, es la que tiene una mayor incidencia y es donde se ha visto mayores tasas en el mundo, ya sobre todo en países como Estados Unidos, que también tienen una gran tasa de personas afroamericanas, por ejemplo. Mira, dato curioso, no estaba al tanto de eso. Ahora, ¿cuáles son
los síntomas. Ya hablamos que hay un grupo etario, ¿no?, el cual finalmente es un factor de riesgo, pero los síntomas que podrían alertar de que algo no anda bien. Sí, como tú mencionabas, Matías, en un principio, es un cáncer súper importante para la población chilena porque lamentablemente no da una gran cantidad de síntomas como otras enfermedades, ¿ya? Para entender un poquito el contexto, el cáncer la próstata en sí como glándula puede dar 3 tipos de enfermedades o 3 tipos de grupos distintos, ¿ya? Una puede ser la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno, como dice la palabra, de la próstata, que se suele ser acompañado por la edad, por otros antecedentes hormonales. También puede haber una inflamación de la próstata que se llama una prostatitis, que puede ser producto de una infección. Y en tercer lugar tenemos el cáncer de próstata, ¿ya? Lamentablemente, como mencionaba, no da síntomas. Suelen los síntomas presentarse cuando hay algún tipo de aumento de la próstata, cuando el paciente se realiza, por ejemplo, algún otro diagnóstico o algún otro procedimiento y se llega a la etapa en que sí hay una presencia de un cáncer en la próstata, ¿ya? Pero cuando suele estar en etapas mucho más avanzadas, que eso es lo lamentable, que es un diagnóstico tardío, suele presentar o suelen ser pacientes que llegan a la consulta del urólogo o del médico general con molestias para orinar, con dolor para orinar, con algún tipo de sensación de que no se vacía la vejiga de forma completa. Ya es como un paciente que va al baño y siente que queda con necesidad de seguir orinando, ¿ya? También con dificultades o problemas en el chorro de la micción de la orina. Ya puede ser un chorro más entrecortado o que luego de orinar siga habiendo algún tipo de pérdida de orina, y eso es lo que mayoritariamente consultan. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son, en este caso, las directrices que se les puede dar a este grupo de la población? Ya mencionamos hombres sobre cierta edad, de lo que es el examen preventivo. Hablábamos al inicio también de que gran parte del problema que tenemos estas tasas, y obviamente también hay un tratamiento, es el diagnóstico tardío. Lo mencionabas porque no da muchos síntomas, ¿no? ¿Sobre qué edad es recomendable que los hombres acudan a un especialista, un urólogo en este caso, para chequear esta glándula? A nivel mundial se habla de un inicio de la prevención del cáncer de próstata sobre los 40 a 45 años, ¿ya? Idealmente sobre los 40 cuando se cuenta con un antecedente familiar directo, como mencionábamos, padre o hermano, ¿ya? Sobre los 45 años lo que se recomienda que se inicie es con la detección del antígeno prostático, ya que es una muestra en sangre de un antígeno específico que se encuentra en la próstata, y que los primeros aumentos de este antígeno van a dar cuenta de algún problema, ¿ya? No necesariamente va a ser cáncer, pero la gran mayoría, por no decir todos los cánceres de próstata, inician con un aumento significativo del antígeno, ¿ya? Por eso sería el primer examen el menos invasivo también. El segundo que más se recomienda, y es el que lamentablemente muchas de las personas, de los hombres, no se realiza, es el tacto rectal, ¿ya? El tacto rectal lo hace el urólogo, también, dependiendo del caso, pudiese ser algún médico general, pero necesariamente por temas de experiencia y para hacerlo de mejor forma y tener un mejor diagnóstico, se recomienda que sea en el control con el urólogo, ¿ya? Y este tacto rectal tiene una significativa importancia porque, sumado a un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático, este tacto va a poder determinar si hay un crecimiento de la próstata, si hay algún tipo de dureza o algo que pueda sentir el urólogo al tocar, ¿ya? Y ya los otros exámenes vendría siendo una resonancia, por ejemplo, o la biopsia prostática. Pero la biopsia prostática es más que nada para ya diagnosticar en sí el cáncer. Ya el único método diagnóstico para poder pesquisarlo de buena forma. Ahora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que existen justamente vinculado a esta enfermedad? Como mencionábamos, es un tema muy importante de salud pública tanto para Chile como a nivel mundial, y por eso está incluido dentro de las prestaciones GES, ¿ya? Todo hombre mayor a 15 años con algún tipo de sospecha o detección de cáncer de próstata ingresa a las garantías del Estado, y con eso se asegura el tema de la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, ¿ya?
Los tratamientos que pueden haber asociados van a siempre depender, como todos los cánceres, de la etapa en la que se encuentre lamentablemente, ¿ya? Y sobre todo, como se detecta de forma tardía, suelen no tener mayor tipo de intervenciones este tipo de tumores, ¿ya? Lamentablemente suelen ser más cuidados paliativos porque como tiene una alta tasa de metástasis ósea, son pacientes con mucho dolor, con muchos problemas para movilizarse, que sí tienen que ser ingresados al cuidado de paliativos, pero más que nada con un tema analgésico de por medio. Igual hay intervenciones asociadas a terapias hormonales, por ejemplo, o cirugías, que son un poco más invasivas y que se realizan sobre todo en los estadios primero, segundo, que son los iniciales. Ahora, María José, respecto a esto, ¿hay antecedentes de excepciones quizás respecto a jóvenes, en este caso, menores a la edad que mencionábamos al inicio, que igual puedan desarrollarlo a una temprana edad? Sí, como todos los cánceres y como todas las estadísticas, siempre hay un porcentaje o un número de personas que pueden verse fuera de este número, ¿ya? Pero no se habla a nivel estadístico, a nivel de literatura de muchos casos, pero sí se pudiesen encontrar en pacientes mayores a 30 años. Ya, perfecto. Respecto en materia de cirugía que mencionaste, ¿en qué consiste? ¿Es extraer donde se pueda generar el tumor, en este caso, de la próstata en sí? Sí, cuando se habla de algún tipo de cirugía asociada a un tumor, en este caso un tumor de próstata, se puede extraer según la localización de la lesión, la totalidad de la glándula o una parte, ¿ya? Es una cirugía súper complicada y la mayoría de las veces se conversa mucho con el paciente si es que quiere o no tomarla. ¿Por qué? Porque tiene diferentes implicancias luego de la sobrevida que conlleva. No es como una cirugía, por ejemplo, de apéndice o de otro órgano que uno puede sacarlo con facilidad y no va a tener ninguna repercusión, ¿ya? Suele tener repercusiones, suele tener molestias, dificultades al orinar, disfunción sexual, por ejemplo, que sigue siendo un tema súper importante para el hombre, independiente a que sea un diagnóstico sobre los 50 o 60 años. Es una enfermedad con muchos tabús de por medio, entonces por lo mismo mucha gente muchos hombres optan al final por no operarse y seguir un tratamiento más paliativo dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Perfecto. Ahora, respecto a la tasa de supervivencia, bueno, va a depender mucho, ¿no? El tema si es benigno, maligno en este caso, parte de lo que mencionabas al inicio y la metástasis, ¿no?, que pueda producir. Claro, no se habla estadísticamente de un porcentaje de sobrevivencia porque, como mencionabas en un inicio tú con la estadística, pese a ser mucho la incidencia del cáncer de próstata, la letalidad, comparado a los grandes números de casos, son 25.000 hombres al año los que se estiman en Chile y de estos solo 2.000 hombres son los que fallecen. Entonces esto se origina básicamente por lo tardío que suele ser el diagnóstico, porque se encuentra muy enmascarado y muchas veces son hombres que terminan falleciendo por algún otro tumor, por alguna otra enfermedad, producto de mismos estilos de vida poco saludables y que en ningún momento se hizo esta detección porque es un cáncer muy asintomático y muy silencioso. ¿Hay alguna manera de reducir el riesgo de padecer esta enfermedad o no? O sea, el riesgo o la prevención aquí, más que nada, el llamado a todos los hombres a realizarse su chequeo correspondiente, ojalá sobre los 45 o 50 años, pero no está asociado directamente a, por ejemplo, a algún alimento o algún tipo un hábito finalmente. Claro, o sea, puede incidir en el tema del peso, por ejemplo, porque diversos estudios igual hablan del tema del azúcar en sangre, del peso, de la alimentación, que puede propiciar de alguna forma la formación de genes tumorales, pero directamente no ha habido ningún estudio que lo demuestre. Entonces, a diferencia de otros cánceres que sí pueden ser más prevenibles, este, más que una prevención, es una detección precoz, el llamado que se hace. Ahora, respecto a el proceso que existe, especialistas también vinculados a la clínica San Javier, ¿cuentan con especialistas urólogos, disponibilidad más o menos de
de hora en atención, quizás semanal, para obviamente hacer algún tipo de chequeo. Lo mismo también con el tema de los exámenes. Actualmente Clínica San Javier cuenta con una dotación de 2 profesionales urólogos que son los que realizan tanto la consulta médica como exámenes preventivos y exámenes diagnósticos, ya que son la citoscopía y la biopsia prostática. El examen del antígeno prostático también se realiza en el laboratorio de la Clínica San Javier y la verdad es que las agendas se mantienen abiertas de forma semanal. Es súper importante realzar ese punto porque en la región del Maule, como muchas otras regiones que no son tan centralizadas, que no son tan cercanas, por ejemplo, a Santiago, a Viña del Mar o a Concepción como grandes urbes, normalmente hace unos años atrás tenían esa tendencia a no tener muchos especialistas, a no encontrar horas ya sea con el urólogo, el endocrinólogo, el diabetólogo, etcétera, y se ha hecho mucho hincapié en poder enfatizar eso, en poder ser más cercano a la comunidad y es algo que está logrando de a poco Clínica San Javier con la disponibilidad de estos 2 profesionales que son ampliamente conocidos en la región y que, como mencionaba, pueden realizar el tacto rectal y pueden realizar los procedimientos diagnósticos. Ya la clínica se encuentra abierta de lunes a domingo. El examen de antígeno prostático está dentro del chequeo que se debe realizar un hombre y que la gran mayoría de los médicos generales de la clínica solicitan ante cualquier otro tipo de molestia o de dolencia, ya porque como te explicaba en un principio, muchas veces la gente llega al diagnóstico del cáncer de próstata no necesariamente por síntomas urinarios, sino por síntomas similares. Por ejemplo, cuando se realizan la colonoscopia a los pacientes, antes de ingresar el colonoscopio en sí, el médico también realiza un tacto rectal para ver como la entrada del ano, ¿ya? Y muchas veces en ese tacto él puede pesquisar algún tipo de aumento que luego se le sugiere al paciente y el paciente acude posteriormente con el urólogo. María José, hablábamos entre otros de los temas que abordábamos, ¿cómo se asocia esto por parte de los hombres con respecto a cómo se lleva a cabo finalmente el examen? Que puede ser invasivo. ¿Ha ido evolucionando hasta cierto punto la sociedad respecto a, no sé, años 90, quizás inicios de los 2000? Había un spot en televisión decía el cáncer de próstata no es un juego y claro, se abordaba mucho desde el punto de vista quizás del humor, de que atentaba quizás contra la virilidad del hombre. El realizarse este tipo de examen, ¿cómo lo observas tú ya ahora avanzados años, 20 años después, 30, de esta situación que se veía antes como tabú quizás también? Sí, yo he visto un aumento significativo de las consultas urológicas en el país y yo creo que lamentablemente suele estar asociado a la alta incidencia que se ha demostrado de este cáncer. ¿Ya? Es un llamado que se ha hecho en los últimos años a la población masculina de poder consultar, si bien siguen habiendo tabús alrededor del diagnóstico, sobre todo de la pesquisa del cáncer de próstata, sobre todo en hombres mayores a 65, 70 años que suelen ser un poquito más porfiados, por así decirlo. ¿Ya? Pero sí se ha visto un aumento significativo de las consultas con urólogo, además que igual se trata de propiciar el ambiente o la forma, la mejor forma para poder realizarlo. Ya el urólogo no solamente realiza el tacto, sino que realiza primero la consulta en sí, aclara cualquier tipo de dudas. Es un procedimiento que se hace con un tipo de, no con una sedación, sino que con un líquido que es un gel para poder facilitar la entrada del dedo al ano y que no sea tan incómodo. Pero lamentablemente siguen habiendo ese tipo de problemas, sobre todo en una sociedad bastante rural como la nuestra, en la que hay muchos tabús de por medio, muchos miedos y a veces ni siquiera es miedo de la persona, sino que del acompañante, del amigo, por ejemplo, que lo acompaña. Muchos prejuicios. Muchos prejuicios relacionados a eso. Pero sí, como te mencionaba Matías, se ha evidenciado un aumento de la consulta de los hombres con urólogo y es lo que puede al final salvar vidas, porque si el diagnóstico se hace en etapas tempranas, tiene una alta incidencia de poder superarlo, de poder seguir tener un seguimiento y de incluso no poder volver a desarrollar el cáncer. Uh-huh. Ahora, una persona que está quizás en un tratamiento contra el cáncer de próstata,
¿Cómo es finalmente su salud en otras materias? Respecto, por ejemplo, a actividades, no sé, deportivas, sexuales que pueda tener. Cuando es sobre todo en etapas iniciales se puede tener una gran calidad de vida asociada pese al impacto negativo que suele tener el cáncer en las familias, ¿ya? Pero sí se han visto casos en que pueden seguir manteniendo algún tipo de relaciones sociales, relaciones sexuales, afectivas o algún tipo de desarrollo de actividad física. Pero lamentablemente, como el diagnóstico se hace en las etapas más tardías del cáncer, suele ser acompañado de muchas molestias, muchas dolencias físicas, porque la principal metástasis es en los huesos, o sea, algo que está muy descrito. Aparte puede ser en algunos tejidos, en la sangre, pero lamentablemente al ser en los huesos la tasa más alta, suele ser muy doloroso a nivel de la cadera, por ejemplo, a nivel de las piernas, y es donde lamentablemente los pacientes tienden a disminuir bastante su calidad de vida, algunos terminan postrados o con uso, por ejemplo, de silla de ruedas. María José, hablábamos que el primer examen es recomendable a los 40 años, entrando a los 40 años. Desde ahí en adelante, ¿cada cuánto tiempo es factible estar haciéndose un chequeo médico de esta misma área, ¿no? 10 años, 5 años, para ver si puede haber una evolución quizás negativa en este caso? Sí, la recomendación es sobre los 40-45 años, pero ya sobre los 50 años, que es donde se da la mayor tasa de incidencia, se recomienda un examen de antígeno prostático anual en caso de que haya algún riesgo de que haya, por ejemplo, alguna variación significativa con el último examen, o un tacto rectal cada 3 años, ¿ya? Pero eso lo va a determinar obviamente el profesional, pero normalmente esos son los tiempos que se manejan. 1 año cuando hay mucho riesgo y 3 o 5 años si es que no es tanto el riesgo y si es que no han aparecido algún otro tipo de síntoma urinario, ya, porque como mencionaba, una hiperplasia prostática benigna que no tiene algún control, que se controla una vez solamente en la vida, se diagnostica, inicia tratamiento y sigue con algún tipo de dolencia, algún tipo de síntoma, puede progresar lamentablemente en un cáncer de próstata si se pierde la progresividad de sus controles. Perfecto. María José, lo último, ¿cuál es el llamado en este caso a la población joven, 40 años? Mencionaste que hay un grupo que es quizás más porfiado, ¿no? Los 60 años aproximadamente, para cuidar su salud, obviamente, y prevenir lo que es esta enfermedad, obviamente teniendo en consideración que el diagnóstico tardío es el principal problema en este caso y que genera hasta cierto punto esta mortalidad que tenemos. Claro. El llamado a la comunidad y sobre todo a los hombres, bueno, muchas veces yo lo hago a las familias porque lamentablemente el hombre no suele ser el que toma la decisión de consultar, sino que a veces la esposa o los hijos los que están más preocupados y pendientes de algún tipo de dolencia, pero es a consultar. Ya lamentablemente las estadísticas hablan por sí solas, es el cáncer con mayor prevalencia a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, y Chile no es ajeno a esta realidad. Es el primer cáncer en hombres y el segundo con fallecimiento, que hablábamos de un promedio de 2.000 hombres al año que fallecen por cáncer de próstata en nuestro país. No son cifras menores, lo importante es consultar de forma precoz sobre los 40, 45 años, ir a médico, acudir ya sea a un urólogo o a un médico general para poder realizarse el examen de antígeno prostático, poder realizarse el tacto rectal, que es tan importante y que muchas veces evidencia in situ la molestia o el crecimiento en caso de que ya esté progresando para un cáncer. El llamado también es acercarse a la Clínica San Javier, que nosotros tenemos la dotación actual de estos 2 urólogos. Se realizan los procedimientos, se realiza el examen. Estamos con la biopsia prostática, que la verdad es un avance muy significativo para la región, porque el examen que va a diagnosticar en sí el cáncer de próstata se hace bajo anestesia, tiene resultados muy rápidos, de 10 a 15 días el resultado, entonces es muy significativo poder contar con este tipo de apoyo, con este tipo de avances en la comuna y en la región. Perfecto. María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, también hacemos la invitación, ustedes tienen una campaña de invierno actualmente
obviamente enfocado en lo que son adultos mayores, niños, y el llamado también aprovechar de visitar la página, me imagino para agendar horas, en caso de tener algún, bueno, está dotada la clínica con profesionales de distintas áreas, nutricionistas, cardiólogos, claro, y los distintos exámenes también que se llevan a cabo. Sí, muchas gracias a ustedes y muchas gracias Matías también. Bueno, muchas gracias. Siendo las 16:30, nosotros vamos a hacer un breve alto. Al regreso vamos a estar hablando de los beneficios que tiene el cacao. Vamos.